Bueno, tenemos problemas con computadora, con internet, teléfono. Quiero hacer un alto aquí para orar. Vamos a- vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú estás en control de todas las cosas. Señor, queremos en esta noche pedirte que tú obres, Señor, con tu espíritu. Señor, que lo que vamos a hablar en esta noche sea para tu honra, para tu gloria, pero también para traer esperanza, Señor, a nuestras vidas con tu palabra, Señor, y también oramos, Señor, para que en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, como iglesia de Cristo podamos depender, Señor, en ti, en todos los aspectos, Padre, aún en estos de la tecnología. Señor, pedimos que tú estés obrando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar después de estos pequeños problemas que estamos teniendo con el internet y con la computadora y con el teléfono. Bueno, el Señor sabe y Él es soberano absolutamente de todo. Eh, Estamos estudiando la profecía de Mateo 24 y habíamos dicho de que los discípulos estaban maravillados por la construcción del templo y el Señor Jesús les dijo que va a ser destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra en Mateo 24 versículos 1 y 2. Pero esta profecía es una profecía en realidad de doble cumplimiento, ¿no? Y en este caso hasta de triple cumplimiento. Vamos a estar mirando eh, en el libro de Zacarías. Estamos leyendo el capítulo 14 de los versículos 1 al 5. Entonces, en realidad, esta profecía de, de lo que el Señor Jesús nos da en Mateo 24, versículo 2, si nosotros leemos Zacarías, también dice, nos habla de la segunda venida, ¿no? Y también de cómo Israel va a ser perseguida. Y leamos aquí, voy a leerles desde el versículo 4, Zacarías 14:4, dice, nos habla de su segunda venida. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí está hablando de cuando los pies del Señor Jesucristo toquen el monte de los olivos en su segunda venida, ¿verdad? Y en realidad estos montes se van a abrir y, y el Señor va a venir a reinar, ¿no? Entonces, vemos aquí de que dice versículo 5, y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y aquí está hablando acerca de la venida de Jesús y de sus santos con Jesús. Entonces, vemos aquí, volvamos a Mateo capítulo 24, donde se nos habla, y vamos a estar leyendo ahora desde el versículo 3, Mateo 24, 3 hasta el 8. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, aquí prácticamente los discípulos le hacen dos preguntas al Señor Jesús. ¿Cuándo van a ser estas cosas? La primera, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Segunda pregunta. Y Jesús no les recrimina, ¿no? Porque son preguntas valederas. Entonces, el Señor Jesús les responde y les dice, mirad que nadie os engañe. Bueno, en realidad hay tres maneras de que nosotros podemos ser engañados, ¿no? En primer lugar, podemos ser engañados políticamente. En segundo lugar, podemos ser engañados filosóficamente. Y tercero, religiosamente. Y justamente estas tres áreas es lo que en la Biblia nosotros vemos, ¿no? Los gobiernos en este mundo y a nivel mundial últimamente ha habido diferentes crisis a nivel de los gobiernos, ¿no? En Latinoamérica hemos visto pasar una ola de gobierno, ¿verdad? Donde ha habido mucha injusticia, mucha corrupción, donde las cosas que han sucedido no han sido las mejores, ¿no? Y hemos visto nosotros las noticias. Hermanos, nuestra confianza no debe estar en los gobiernos de este mundo. Nuestra confianza debe estar en el Señor Jesucristo. Ningún gobierno de este mundo, ningún ser humano va a poder solucionar los verdaderos problemas del alma, ¿no?, que nosotros tenemos. Ningún gobierno va a poder en realidad traer paz a este mundo como lo hará cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Ningún gobierno va a poder establecer la justicia, la equidad y la paz como lo hará el Señor Jesucristo en su segunda venida acá a la tierra. No pongamos nuestras esperanzas en los líderes de este mundo. Así que nosotros debemos estar esperando la venida del Señor Jesucristo. Y espero, mis hermanos, que esa sea nuestra esperanza. La manifestación de Jesucristo, cuando Él venga a reinar. Y como acabamos de leer aquí en el libro de Zacarías, de que sus santos vendrán con Él. Entonces eso quiere decir que cuando el Señor Jesús venga a gobernar y a instaurar aquí su reino por 1000 años, nosotros vamos a venir con Él. Eso quiere decir que nosotros, antes de que Él venga acá a la tierra, la iglesia estará ya con Él en el cielo. Entonces es súper importante eso. Nuestra esperanza está en la segunda venida y lo que yo he dicho en muchas ocasiones es de que nuestra política no es ni de izquierda ni de derecha. Nuestra política es de arriba. No es ni izquierda ni derecha, sino de arriba. Es teocrática, hermanos. Esa debe ser nuestra esperanza. El gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el Señor Jesús está gobernando en el corazón de todos aquellos que creemos en Jesús. Entonces, en un sentido espiritual, Jesús está reinando en nuestros corazones. Y todos aquellos que hemos creído en Jesús, tenemos al Rey de nuestras vidas. Pero Jesús está reinando de manera espiritual en este mundo y también por su palabra. Entonces, cuando la palabra de Dios se convierte
en nuestro manual y nuestra guía, entonces aquí está nuestra Constitución, ¿verdad? Nosotros nos dejamos guiar por la Constitución, que es la Biblia. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Políticamente, entonces, los cristianos somos teocráticos, ¿sí? No somos democráticos, sino teocráticos. Y Él es el que pone y quita a los reyes aquí en la tierra. Él reina sobre los reyes de la tierra. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 1, toda autoridad es impuesta por Dios. Así que mis hermanos, no nos dejemos engañar políticamente. Los ofrecimientos que nos puedan hacer los gobiernos, pues serán muchos de ofrecimientos que muchos no van a poder cumplir. Y todas las cosas que nosotros podamos lograr aquí en la tierra y los gobiernos puedan lograr serán temporales. Pero ninguno como el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos cuál será el último gobierno que gobierne este mundo, hablando humanamente. Y el último gobierno que va a gobernar este mundo es el gobierno del anticristo. Él será el que gobierne este mundo. Y por eso el número, cuando nosotros leemos en Apocalipsis, de lo perseguirá tanto a los que creen en Cristo como a la iglesia, perdón, como a Israel, porque la iglesia ya va a estar arrebatada en el cielo. Entonces, la marca que utilizará es el 666. Y el número 6 es número de hombre, nos dice el Apocalipsis. Y 3 veces 6 es el perfecto hombre, el perfecto gobierno. Cuando el anticristo esté gobernando la tierra, será lo máximo. Será el mejor gobierno que ha tenido el hombre. Y esa es la meta del hombre, ¿no? La meta del hombre es que el hombre reine en este mundo. Y un día va a suceder eso, ¿no? Un hombre, obviamente, capacitado y empoderado por Satanás, gobernará este mundo. Ese será el mejor gobierno humano. Entonces, el número 666 tiene que ver con un gobierno humano, perfecto, humano. Eso es lo máximo que el hombre va a llegar. Entonces, obviamente, a través de engaños, como nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, de prodigios y señales que el anticristo va a hacer, va a convencer al mundo y él va a gobernar este mundo. Pero con la venida de Jesucristo, él va a ser destruido y el Señor Jesús gobernará esta tierra. Así que mis hermanos, quitémonos toda idea de gobiernos humanos como la respuesta para nuestros problemas. Y sí, a veces me ha preocupado y hasta a veces me ha molestado mirar que hermanos se ponen a discutir por asuntos políticos, por ideologías políticas. Y nosotros estamos para discutir ideologías políticas. Y lo que nosotros estamos viviendo ahora puede dar a pie, y como ya vamos a leer aquí en Mateo 24, puede dar a pie a formar anarquismo, ¿sí? Porque obviamente cuando no hay justicia, cuando no hay equidad, que ningún gobierno humano lo va realmente a poder lograr dar aquí en la tierra, nos empezamos a molestar y a decepcionarnos con las autoridades, porque son humanos, son injustos,
Pero estamos en este mundo. Y nosotros como creyentes, la tarea o el deber es orar por nuestras autoridades. Debemos orar por nuestras autoridades. De que Dios les dé sabiduría, de que Dios mismo les dé la sabiduría para gobernar y en este caso para manejar la crisis que estamos viviendo. Nuestra responsabilidad es orar por ellos. Y claro, va a haber muchas cosas que quizás surjan, como ya hemos visto en las redes, ¿verdad? Ya hemos visto en las redes de que justamente los doctores, ¿verdad? Se están quejando de los sueldos que reciben a pesar del trabajo que están haciendo, que en realidad es es cierto, ¿no? Ahora a trabajar y se ponen a comparar los sueldos de los que reciben los doctores con los sueldos que reciben los políticos, ¿no? Y ahí empiezan las discusiones, pero todo eso queda a nivel humano. Mis hermanos, nosotros no somos llamados a estar discutiendo esos asuntos de injusticia en este mundo. Nuestra responsabilidad como iglesia es orar y encomendar la causa al que juzga justamente. No tomemos la justicia con nuestras manos, ni tampoco sembremos el anarquismo. No vamos en contra de nuestras autoridades, sino más bien oremos por ellas y que Dios, si Él tiene misericordia, nos permita nuevamente volver a la normalidad, si esa es su voluntad. En realidad, no saber va a pasar. Entonces, el primer engaño que podemos tener es un engaño político. El segundo engaño es un engaño filosófico, es un engaño de filosofías. En Colosenses, el capítulo 2, el versículo 8, Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos habla de que nosotros no debemos dejarnos engañar. Aquí leamos, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El segundo tipo de engaño es el filosófico, el de ideas, ¿verdad? Entonces, hay diferentes filosofías que están en este mundo. Y claro, algunos tienen ideologías políticas que nacen de pensamientos filosóficos humanos, terrenales. Pero como dice también el libro de Santiago, la sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. Entonces, no nos dejemos engañar por estas filosofías. Que esta sea nuestra filosofía, la palabra de Dios. Que esta sea nuestra manera de pensar. Que la Biblia sea la que gobierne en realidad nuestro pensamiento y nuestras vidas. Como dice en 1 Corintios 4:6, que no debemos pensar más allá de lo que está escrito en este libro. Entonces, no nos dejemos engañar, mis hermanos. Y el tercer tipo de engaño es el engaño religioso, ¿verdad? Es el engaño religioso. Es interesante lo que está pasando, ¿no? Que no nos podemos congregar en un edificio, ¿verdad? Que no podemos estar juntos. Y creo que este es un tiempo de reflexión, mis hermanos. ¿En qué mismo consiste el cristianismo? ¿El cristianismo consiste acaso en reuniones? ¿O en nuestra relación con Cristo? Claro, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos.
Mi pregunta es, por ejemplo, ¿estamos ahorita congregados? Y yo creo que por lo menos con los que están ahorita en las redes, y sé que esto quedará en un video y lo verán, vamos a estar unidos en un mismo espíritu. Vamos a ver Efesios capítulo 4. ¿Qué es la unidad de la iglesia? Vamos, Efesios capítulo 4. No es lo mismo estar reunidos que estar juntos, mis hermanos. ¿No es cierto? No es lo mismo estar unidos que estar juntos. Efesios en el capítulo 4, en el versículo, voy a leer desde el 1. Dice, yo pues preso en el Señor. Fíjense en eso, ¿no? El apóstol Pablo estaba preso, estaba en la cárcel escribiendo esto y dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, apoyándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. Siempre yo he estado haciendo esta pregunta para aquellos que estamos trabajando en las iglesias que se reúnen en casas. Somos un cuerpo. ¿Cuántas iglesias va a haber en el cielo? Una sola. ¿Cuántas iglesias hay aquí en la tierra? Hay una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, en realidad somos una sola iglesia, mis hermanos. Y dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, mis hermanos, la verdadera unidad de la iglesia es una unidad en espíritu, ¿sí? Una unidad en pensamiento, ¿verdad? Si estuviera predicando esto en la iglesia, les diría, a ver, levanten la mano, ¿cuántos piensan que somos un solo cuerpo? Todos levantaríamos la mano. ¿Cuántos tenemos el mismo sentir y el mismo pensar? ¿Cuántos de nosotros tenemos el mismo sentir y el mismo pensar de que Cristo es el Rey, de que Él se merece la honra, la gloria, la adoración, la alabanza, el señorío? ¿Cuántos tenemos ese mismo criterio, ese mismo pensar? Creo que todos levantaríamos la mano. A eso se refiere justamente esta unidad, ¿verdad? No nos dejemos engañar por las religiones, hermano. Muchas veces las tradiciones son las que vienen a destruir el espíritu que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos. Así que no nos dejemos engañar, ni políticamente, ni filosóficamente, ni religiosamente. Así que nosotros tenemos que estar unidos en el Señor. Versículo 5 de Mateo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otra vez la palabra engañarán. Recuerden que la meta de este mundo es que un hombre gobierne. Esa es la meta. Y van a alcanzar esa meta. Van a alcanzar esta meta. Y yo me pongo a pensar, mis hermanos, como escribí un mensaje en el WhatsApp de la iglesia, ¿verdad? En los años pasados, no sé cuántos de ustedes escucharon hablar del nuevo gobierno mundial, ¿verdad? Entonces,
el mundo se va a poner en un caos, mis hermanos. A tal punto va a llegar este caos de que la gente va a querer un solo gobierno, con un solo líder. Y yo me pongo a pensar, y obviamente esto es solo mi pensamiento y mi imaginación, pero para allá parece que va la cosa, por lo que estamos viendo. ¿Qué tal si hay, después de esta crisis, que salgamos, verdad? Y obviamente, ¿quién se va a llevar la honra y la gloria cuando salgamos de esta crisis, ¿no? Y ahí vemos que se están peleando para ver quién es el que primero saca la vacuna, ¿no? Para el virus. Y, y claro, se solucionará el problema, sacarán el remedio, la medicina, la vacuna para este virus, si esa es la voluntad de Dios nuevamente. Y la honra y la gloria será para el hombre, ¿verdad? Porque ese es lo que este mundo hace, ¿verdad? Pero para nosotros la honra y la gloria debe ser para Dios. Pero este mundo lo que está buscando es darle la gloria al hombre. Mis hermanos, no nos dejemos de engañar. Este mundo lo que busca es darle la gloria al hombre, no darle la gloria a Dios. Así que si hay solución a este problema que está viviendo, alguien se llevará la gloria a Dios. Que el mundo decir, ay, gracias a Dios. O como ya sucedió antes, ¿no? Cuando ha habido crisis en algunos países, después se llenan las iglesias y están 2, 3, 4 semanas, 2, 3, 4 meses, y después otra vez vuelven al mismo camino de siempre. Dios quiere que la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, nuestros pensamientos todos sean dirigidos a Él. Entonces, van a venir muchos anticristos, muchos que quieren llevarse la gloria. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que va a pasar. Versículo 6 dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mis hermanos, es necesario. En realidad la palabra aquí necesario significa es lo lógico y lo profético. Y aquí yo quiero hablar algo, mis hermanos. Porque ya he visto en las redes, en los WhatsApps, ¿verdad? Los comentarios que hacen las personas de todo esto que está sucediendo, ¿no? No es ni lógico, hablando bíblicamente, ni profético. O sea, muchas veces hablamos cosas, pero hablamos cosas que de lo que nosotros estamos sintiendo o de lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? O sacamos conclusiones de las noticias que estamos escuchando y hablamos en ese sentido, en un sentido humano, emocional, subjetivo. No hablamos pensando lógicamente ni proféticamente. Mis hermanos, tenemos que desarrollar, nosotros como cristianos, mis hermanos, como hijos de Dios, este debe ser nuestro manual, nuestro guía, nuestra brújula. La palabra de Dios tiene que ser nuestra brújula. No nos dejemos llevar, mis hermanos, por todo comentarios. Se me va la palabra que quiero utilizar aquí, ¿verdad? No nos dejemos llevar por eso.
Dejémonos por este sensacionalismo de lo que está ocurriendo. Entonces, desarrollemos. Dice aquí, no os turbéis, porque es lógico y necesario. Porque es lógico y profético. Yo sí les invito, mis hermanos, a que desarrollemos un pensamiento profético. Bueno, justo antes de que ocurran estas cosas, hemos estado hablando con algunos hermanos que sería bueno volver a tocar el estudio de los eventos del futuro, de la escatología. Ya por 2 veces he enseñado el libro de Daniel, pero hay un grupo de hermanos que quieren que ahora estudiemos Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, antes de que suceda esto, ya estábamos hablando, ¿no? Y entonces yo he vuelto a revisar y estoy estudiando nuevamente, porque es uno de los temas que a muchos de nosotros nos gusta, esto de los eventos del futuro, ¿no? Pero hay una razón, mis hermanos, y mejor le digo de una vez. La razón por la que nosotros debemos desarrollar un pensamiento profético, es decir, debemos conocer qué dice la Biblia en cuanto a los eventos del futuro, es porque eso nos anima a vivir en pureza y en santidad. ¿Sí? Las cosas que vienen del futuro nos tienen que ayudar a nosotros a vivir hoy en pureza y santidad. Esa debe ser la razón por la cual nosotros tenemos que estudiar la profecía, para saber cómo debemos vivir ahora, no para satisfacer nuestra curiosidad de qué va a pasar en el futuro. Esa es la razón de por qué estudiar profecía. Así que los que quieren estudiar profecía, y si esa es su motivación de saber cómo vivir ahora, bienvenido, ¿no? Bienvenido a la introducción. Bueno, ustedes, los que ya me conocen, yo siempre digo, esto solamente es la introducción, ahí vamos a estudiar el verdadero tema, ¿no? En realidad, Mateo 24 es la introducción. Ok, continuemos, mis hermanos. Versículo 7 de Mateo 24 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y ahí debemos hacer un alto, ¿no? Habrá pestes. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Algunos le llaman peste, plaga, virus, de manera que nosotros la queramos llamar. Pero la Biblia ya nos dijo eso. Va a haber guerras, rumores de guerras, y también va a haber pestes. Y lo que estamos viviendo ahorita califica dentro de esta palabrita pestes. Y también hambres. Imagínense, ahorita es la primera vez. Y esto, mis hermanos, es lo que me motiva a hablar, porque yo estoy hablando este tema esta noche. ¿Verdad? Porque es la primera vez que tenemos un problema a nivel mundial y todos con el mismo problema. Mis hermanos, fíjense en lo que dice aquí, versículo 7, y habrá pestes y hambres. No sé cuántos escucharon la noticia en África, que es lo que está sucediendo allá, de estas plagas de langostas que está destruyendo todos los campos y África se está quedando sin comida. ¿Qué tal si ese problema ocurriera a nivel mundial? Así como nosotros tenemos ahora. Imagínense lo que sería eso. Yo no sé, mis hermanos, ustedes, pero yo no pensaba ver esto que estamos viendo ahora. Un problema a nivel mundial. Yo se dije que eso ya es para la tribulación, ¿no? Pero ahora me pongo a pensar, o sea, ¿cuánto el Señor nos va a permitir experimentar y ver? ¿Cuánto? No sé.
Pero lo que sí sé es que uno o dos problemas más con la igual intensidad o quizás un poquito más de intensidad con lo que estamos viviendo ahora, el mundo va a estar en caos total. Y todo esto está preparando una plataforma para que el mundo diga, necesitamos un gobernante mundial, porque para los problemas mundiales necesitamos un gobierno mundial. Bueno, esa es mi manera de pensar, mis hermanos. Hacia allá apunta todo, hacia allá apunta todo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de estar orando nosotros ahora los creyentes? Tenemos que estar orando que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Pero lo más importante, y por qué yo estoy hablando todas las noches, mis hermanos, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque en realidad yo creo que la iglesia va a ser arrebatada y el arrebatamiento es eminente. ¿Qué quiere decir que es eminente? De que el arrebatamiento, ese evento, no necesita de ninguna señal para que eso ocurra. Puede ser hoy, o antes de que termine de hablar esto, puede suceder. Puede ser mañana, puede ser pasado, no sabemos cuándo. Y tenemos nosotros que tomar en serio esto, mis hermanos, tenemos que tomar en serio. Esto no es ningún chiste. Iglesia, como dice esa canción, despierta, iglesia amada, ¿por qué no reaccionas? ¿Por qué no reaccionas? Dios nos quiere a nosotros, mis hermanos, hoy más que nunca. Ahí los hermanos son testigos de lo que antes de que ocurran estas cosas yo les había dicho, de que la iglesia está viviendo los últimos metros de una maratón. Hagan de cuenta una maratón, ¿no? Una maratón de 10 kilómetros. ¿Qué hacen los maratonistas profesionales en los últimos metros que queda de la carrera? Le meten con todo para lograr llegar primero a la meta. Si estos son los últimos metros de la maratón que le toca a la iglesia mientras está aquí en la tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No nos podemos echar a dormir, pues, hermanos. No, 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 no. Tenemos que poner de todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, debemos ponerlo para el Señor, mis hermanos. El apóstol Pablo ya esperaba el rapto. Si él esperaba el rapto, nosotros, imagínense. ¿Cuál debería ser la actitud que nosotros debemos tomar, mis hermanos? Entonces, estas cosas, fíjense en lo que dice aquí, versículo 7, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo subrayé en la Biblia ayer esta palabrita, en diferentes lugares, a nivel mundial, a nivel mundial. Entonces, si a nivel mundial está ocurriendo esto, mis hermanos, ya estamos pues a un pelito del rapto, mis hermanos. Bueno, para aquellos que no creen en el rapto, vendrán tribulaciones más fuertes. Hay algunos que creen que la iglesia va a pasar la tribulación.
Y para aquellos que creen eso, ¿verdad? Que la iglesia no va a ser arrebatada, sino que igual algunos creen que a mitad de la tribulación va a ocurrir el rapto. Bueno, pero la Biblia nos enseña otra cosa, ¿no? En Tesalonicenses, que no se va a manifestar el hijo de perdición hasta cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo cambie de ministerio, porque ahora el Espíritu Santo tiene un ministerio bautizador. Todo aquel que cree en Jesús es bautizado por el Espíritu o a través del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, el ministerio del Espíritu Santo cambiará porque ya no habrá iglesia. Entonces, pero para aquellos que no creen en el rapto, lo que vendría es más tribulación y que la iglesia tendría que ser testigo de muchos de los juicios que se habla en Apocalipsis capítulo 6, 7, 8. La iglesia tendría que pasar todos esos problemas, ¿no? Pero personalmente creo que la iglesia va a ser arrebatada. Si eso es así, mis hermanos, y creemos que la iglesia va a ser arrebatada, ¿cómo debemos vivir ahora? ¿Cómo debemos vivir ahora? Mis hermanos, debemos vivir al pie del cañón, orando, alabando, predicando, enseñando, haciendo lo que el Señor te ha capacitado a hacer con los dones que Él te ha dado. Entonces, por eso estoy aquí. Versículo 8, capítulo 24 dice, y todo esto será principio de dolores, principio de dolores. Cuando nosotros estamos hablando de que estamos viviendo solamente esto que estamos viviendo, ¿qué dice aquí que es? Es el principio. Las señales antes de la venida del Señor Jesús solo son principios de dolores. Si comparamos esto con el parto, ¿verdad? Estaba preguntándole ahí a algunas damas el otro día, ¿cuándo empiezan los dolores en el embarazo, ¿no? Algunos dicen, desde el 6º mes ya empiezan los dolores, ¿no? Bueno, nosotros creo que estamos como en el 5º, o sea que todavía no hay nada para lo que viene, mis hermanos. Esto no es nada. Entonces debemos de estar preparados, como digo, yo no sé hasta qué mes del parto el Señor nos va a permitir vivir aquí. Dios quiera que ya mejor, ya nos lleve, mis hermanos. Y que estos videos queden para que vean los que se quedan. Qué bueno que sería. Pero debemos seguir adelante. Versículo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Esto me hace pensar en las muchas denominaciones que tenemos ahora. Hemos hablado antes de que las iglesias se ven mejor como competencia y están unos contra otros, en vez de estar unos con otros. Están unos contra otros. Y hay muchos falsos profetas. Hay, hermanos, me ha tocado escuchar de casos de iglesias que solamente se dedican a sacar dinero, enfocados, o como decimos acá en Quito, enfocadazos en el dinero. Muchos falsos profetas. Y el versículo 12 es lo que a mí me preocupa. Dice, y por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad en el griego es la palabra
anárquicos, de ahí viene la palabra anarquía. En realidad deberíamos leer el versículo 12, y por haberse multiplicado la anarquía, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que pasa cuando hay anarquía? Cuando hay anarquía, se pierde la confianza en las autoridades. Eso es cuando hay anarquía, mis hermanos. Cuando ya la gente no confía en los gobiernos, en las autoridades, lo único que queda es tomarse la justicia en sus propias manos. Recuerden hace poquito que nosotros tuvimos el problema aquí en el Ecuador, pues, que también se puso todo el país en caos, porque hubo anarquía. Y cuando eso sucedió, yo sí estaba, híjole, y mirar cómo destruían, ¿verdad? Bueno, ustedes vieron todo eso que pasó, mis hermanos, que quemaron los carros de la policía, motos de la policía, tanques del ejército. Bueno, y la gente pasaba por el frente de la casa y uno pensaba, ¿qué horas también tiran piedras de aquí a los vidrios y todo eso, no? Eso ya lo vivimos, mis hermanos. Vivimos días de anarquía. Y después se calmó el problema y otra vez todo el mundo regresó y siguieron viviendo como que nada había pasado. ¿Qué va a pasar después de que solucione este problema? ¿Qué va a hacer la gente? Otra vez van a volver a lo mismo. Hermanos, el Señor nos está hablando una y otra y otra y otra vez y la iglesia no despierta. Ahí sí cabe decir lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? En el libro de Efesios. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir esos versículos? No nos conformemos a vivir en este mundo complacientes en el pecado, enfocadazos en las cosas de este mundo. No, no es así, mis hermanos, no es así. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. A Él debe ser la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Para Él tenemos que vivir, como dice Romanos 14:8, ¿no? Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así sea que vivamos o que muramos, de el Señor somos. Por haberse multiplicado la anarquía, el amor de muchos se enfriará. La gente va a perder confianza en las autoridades. Es la única manera que se van a armar el caos, mis hermanos. Ya cuando la gente no confía ni en los gobiernos ni en nada, y lastimosamente, pues, hacia allá vamos, ¿no? Va a haber una anarquía, mis hermanos. Mis hermanos, la iglesia no está para promocionar la anarquía. El deber de la iglesia es orar por las autoridades. Ese es nuestro deber. Y encomendar la causa al que juzga justamente. No tomemos la justicia por nuestras propias manos, ni tampoco promovamos mandando videos, mandando, ¿cómo se dice? Posteando o mandando memes. Hay mensajes subliminales en contra de las autoridades. Los cristianos tenemos que vivir de una manera diferente, mis hermanos. Versículo 13 dice de Mateo 24, mas el que perseverar es el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio
del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Déjenme hablar qué es el fin, mis hermanos, y con esto voy a terminar. Me hubiese gustado continuar y les dejo ahí mejor con ganas para la próxima, mis hermanos, de seguir hablando de esto. Pero en realidad, mis hermanos, lo que a mí me motiva a hacer lo que estoy haciendo es todo lo que yo les estoy diciendo. Ni más ni menos. Eso es lo único que me motiva a mí. Estas realidades que nosotros estamos viviendo. ¿Qué quiere decir? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquellos que permanezcan fieles al Señor en medio de estas crisis son los que realmente son salvos. Aquellos que no promueven la anarquía, aquellos que confían en el Señor, aquellos que no siguen a los hombres, ni siguen a los políticos, ni siguen a los falsos profetas, ni se dejan engañar por filosofías, son aquellos que son verdaderamente salvos. Los salvos, ¿verdad? Son ellos. Y dice en el versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y el otro día justamente escuché una noticia que todas las misiones, las organizaciones misioneras se han unido y se han puesto de acuerdo para unirse y que de una vez se pueda traducir la Biblia a todos los idiomas donde todavía falta traducir. Y se calcula que en 10 años todo el mundo ya tendrá la Biblia en su propio idioma. Eso lo escuché a Francis Chan en uno de sus videos decir eso. Y yo dije, wow. Estos 10 años que quedan van a ser tremendos, hermano. Ay, en 10 años, ¿cuántos años voy a tener yo? 70. 70 años. Si el Señor me da vida, mis hermanos, el Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y este es el fin de la prédica. ¿Qué es el fin? El fin es el inicio de los juicios de Dios. ¿Qué quiere decir entonces vendrá el fin? Que se acabará el tiempo, como nosotros lo conocemos ahora. Ya no habrá muchos gobiernos, habrá un solo gobierno. Y recuerden, ¿no?, lo que el Señor dijo. Y cuando le digan paz, paz, ya todas las cosas se han arreglado, ya todas las cosas se han puesto en calma. Ahora sí ya tenemos el mejor gobierno, dice la Biblia, entonces vendrá el fin. Cuando les digan paz, paz, ya está arreglado todo. Allí empezará lo que nosotros llamamos la gran tribulación. Bien, mis hermanos. Eso es todo. ¿Cómo me gustaría estar cara a cara con ustedes? Y como siempre les digo a los hermanos, de lo que hemos hablado, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué podemos hacer? Pero bueno, en vez de hacer preguntas, vamos a orar mejor. Vamos a orar, mis hermanos. Acompáñenme a orar. Y ahí, aquellos que están conectados,
Y aquellos que vean el video después de esto, pues pónganse a orar en este momento. Señor, te damos gracias. Gracias por esta noche. Señor, una noche dedicada a ti. Señor, gracias te damos porque una y otra vez tú nos hablas. Señor, danos el discernimiento espiritual. Abre nuestros ojos espirituales para ver, Señor, tu obra en este mundo, en medio de este tiempo que estamos viviendo. Para reconocer tu mano, Señor. Para escuchar tu voz. Señor, tu iglesia necesita escuchar tu voz. Abre los oídos espirituales, los ojos espirituales, para poder leer los tiempos como tú los lees, Señor. Líbranos de nuestros propios pensamientos. Líbranos de nosotros mismos, de nuestros deseos, de aquellas cosas que nosotros anhelamos y queremos, que son temporales. Señor, dice tu palabra que las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Señor, obra en nuestros corazones, limpia nuestras vidas, nuestros corazones, inclina nuestro corazón, Señor, a tu palabra, inclina. Señor, guarda nuestro corazón de estas cosas que fuertemente nos atraen, Señor, este mundo. Que podamos decir como el salmista, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación es Dios, Jehová, Jesús, para siempre. Señor, vamos por este mundo. Un mundo que está en caos, por un virus. Señor, un virus y tu mano poderosa, tu presencia, tus propósitos soberanos, al permitir todas estas cosas, nos hacen maravillar, Señor. ¿Cómo tú puedes utilizar algo tan pequeñito para causar un problema tan grande? Señor, ayúdanos a mirarte a ti, alzar nuestros ojos y mirar, Señor, que los campos están blancos para siempre. Que en este tiempo, Señor, tú estás preparando los corazones de las personas para que te conozcan a ti. Aquellos que faltan, Señor, de servos para que tú vengas. Tú estás en este momento preparando esas mentes y sus corazones a través de estas circunstancias para que clamen a ti, para que te reciban. Señor, abre nuestros ojos para mirar los campos blancos de personas que ya están listas para creer en ti. Señor, oramos por el presidente Lenín Moreno, que tú pongas, Señor, en él sabiduría. Tú has puesto a las autoridades en este país. Señor, obra en él. Dale sabiduría. No es nada fácil guiar a un país en crisis. Eso solamente tú lo puedes hacer. Y oramos, Señor, por misericordia para este país. Oramos por los alcaldes, los ministros. Señor, dale sabiduría para que ellos dirijan a este país.
por la policía, por los militares. Señor, obra, Señor, más de tu sabiduría, de tu espíritu, porque tú les has puesto, Señor, como autoridades para cumplir tus propósitos. Señor, oro por tu iglesia, por los pastores, por aquellos que tú, Señor, has puesto para guiar, pastorear a tu iglesia. Y necesitamos pastores, líderes espirituales, líderes que se apeguen a tu palabra en el tiempo, Señor. Queremos escuchar tu voz. No queremos palabras de hombres. Señor, eso no nos ayuda. Háblanos por tu palabra, Padre. Y en estos días que estamos, Señor, muchos encerrados en las casas y muchos allá ayudando a la gente, aquellos que están trabajando en la salud, los doctores, las enfermeras, los ayudantes de enfermeros, todos aquellos que están en el frente. Señor, oramos para que tú uses, Señor, esas manos y traigas sanidad a las personas que están en enfermedad. Señor, oramos también por aquellos hermanos que están en necesidad. Señor, que algunos no tienen ya que comer. Oramos para que tú obres, Señor, y proveas para sus necesidades y puedan ver tu mano poderosa orando, Señor. Por nuestros hermanos en la fe, Señor, que están pasando por necesidades. Obras, Señor. Gracias te damos en esta noche. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que hagas tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Mis hermanos, un anuncio. Mañana, en lugar de estar transmitiendo a las 9 de la noche, lo vamos a hacer a las 9 de la mañana. Vamos a estar compartiendo un grupo de oración. Luego a las 10 tenemos el estudio de la palabra y a las 11:30 la predicación. Que tú estés preparando el corazón. Justamente hoy compartía este versículo de Esdras, capítulo 7, versículo 10, donde nos dice que Esdras ya preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para ponerla a prueba y para enseñarla. Que ese sea nuestro deseo. Preparemos el corazón, hermanos. Preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra, para estudiar la palabra. Leamos y estudiemos la Biblia, no solamente de una manera intelectual, sino que nuestro corazón sea también preparado para recibir eso. Gracias, mis hermanos, amigos y personas que miren este video. Que el Señor lo ocupe para su honra y su gloria. Amén. Hasta mañana, mis hermanos.